Dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Inclinamos a nuestro Padre. He leído tu palabra es vida. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tú, Dios, que te mueves en todo lugar y en todo tiempo, para ti que no hay imposibles, Dios, para ti que conoces la profundidad del corazón del hombre, en esta hora, Padre, y tu Espíritu Santo que me acompaña y que se mueve en todo lugar, Dios, mientras predique tu palabra, Señor, que en esta hora no sea la excepción, que tu Espíritu Santo se mueva en libertad sobre nuestras vidas, y lo que hoy me enviaste a hacer este lugar, Espíritu Santo, para lo cual trajiste tu palabra, mi corazón se ha hecho, Dios, porque tu palabra dice que tú haces la herida, pero que tú también la sanas. Tu palabra dice que tú eres, Señor, el que da el crecimiento. Y en esta hora oro por el crecimiento en el corazón de la iglesia. Oro por aumento de la fe. Oro, Espíritu Santo, por lo que traerás hoy y sembrarás en nuestro corazón. Oro, Espíritu Santo, para que todo aquello que se levanta contra la iglesia, Señor, contra tu pueblo, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, retroceda, Dios. Que en esta hora cadenas sean cortadas, Dios, para gloria de tu nombre. Toda sujeción, toda atadura almática en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, es cortada. Todo espíritu de depresión ahora en el nombre de Jesús retrocede. Y yo declaro que los cielos son abiertos en esta hora para gloria de tu nombre y que tu palabra fluye, Señor, como un río. Que ella comienza a ser, Dios, aquello que fue enviado para hacer. Tu palabra, Padre, dice que ella es como una espada que corta, que rompe, Dios, que en esta hora corte toda estructura humana, Padre, para gloria de tu nombre. Y que tu Espíritu Santo en fuego se mueva, Dios. Comienza a consumir como zarza y espina aquello que está en nuestro corazón, que no nos permite ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, ataduras del pasado, Padre, sobre tu iglesia ahora. Ahora en el nombre de Jesús son cortadas ahora. Ahora en el nombre de Jesucristo. Y hay, Señor, un aumento de fe sobre la iglesia ahora, Padre. Yo declaro que tu Espíritu Santo comienza a obrar en libertad ahora. Y que en esta hora, Señor, tú haces, Dios, tu voluntad buena, santa y perfecta, Dios, sobre la iglesia y sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. El apóstol Pablo, cierto, le escribe esta carta a la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo, lo primero que recalca a la iglesia, le dice: yo vine a predicarle a Jesucristo nuestros pecados, cierto, y le hace ver algo muy importante. El apóstol Pablo era un doctor en la palabra. El apóstol Pablo se dice que más o menos a este tiempo él sería como un abogado, que él hablaba 4 o 5 idiomas, que era un hombre que tenía doble nacionalidad, o sea, era un hombre letrado, era un hombre preparado. Pero el apóstol Pablo nada de su preparación usó, dice, cuando fue a donde los de Corintio, sino que él les recuerda algo a la gente de Corintio. Le dice: yo no vine con excelencia de palabra ni con sabiduría. Él dice: todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, cierto, no vale nada comparado con lo que el Señor habla, con lo que el Señor dice. Por lo tanto, él dice: yo me propuse tampoco saber ninguna cosa entre medio de ustedes. O sea, el apóstol Pablo dice: todo lo que yo les he dicho ha sido revelado por el Espíritu. Y qué tremendo es esto, porque siempre he dicho, esta iglesia se caracteriza porque Dios se mueve mucho en la palabra de ciencia, la revelación que viene de parte de Dios. Y me hace mucho sentido con lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios. Le dice: yo no me propuse entre ustedes, no sé nada de ustedes. Sin embargo, el Espíritu me ha revelado quiénes son ustedes. Y qué tremendo es cuando revela el Espíritu. Cuando el Espíritu empieza a abrir los ojos espirituales, ¿cierto? Y empieza a hablar. El apóstol Pablo le dice esto a la iglesia y les recuerda, le dice: yo estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, no de ellos, sino de lo que Dios decía. Y dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron persuasivas de humana sabiduría.
Y qué tremendo es esto, porque hoy día cuando hablamos tanto, ¿cierto?, del yo creo, del yo declaro, del yo pienso y de tantos yo antes que Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que él dijo no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana. Hoy día con la psicología, ¿cierto?, muchas veces dentro de la iglesia, muchos son persuadidos por las palabras humanas, pero no por el Espíritu Santo. Y ese es el cuidado que hay que tener. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Y yo quiero enfocarme en este último verso, porque él dice, yo vine delante de ustedes para mostrarles la sabiduría y el poder de Dios. Y qué tremendo es esto cuando se ha olvidado en la iglesia. Qué tremendo es cuando el apóstol Pablo nos recuerda, ¿cierto?, que un cristiano, un hijo de Dios, se mueve en una sabiduría distinta y el poder de Dios está en él. El poder de Dios tiene que estar en él y él recalca para qué esto, dice, esto para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo en castellano y en palabras muy sencillas, está diciendo, yo no vine a persuadirlos con las palabras, con mi entendimiento, con mi conocimiento, yo vine a persuadirlos con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios y la demostración del poder de Dios. Y es lo que la iglesia tiene que hacer este tiempo. Y me voy a adelantar un poquito al final de esto, pero lo que sí quiero llevar a su corazón, antes de que terminemos el servicio hoy día, vamos a orar todos. Y esta iglesia se va a volver una iglesia de milagros. Yo vengo a compartir algo que trajo a mi vida ya. Yo vi un mover de Dios sobrenatural, pero también vi la fe de aquel que venía a la iglesia. En algunas comunidades donde fuimos, había gente que llevaba a sus bebés y me lo acercaba y me decía, pastor, órame a mi guagua, porque está enferma. Yo lo miraba, unos bebés pequeños de 10 días, y los tomaba en mis manos, y yo le decía a la hermana acá adelante que era algo impresionante, porque ellos no tienen un médico, no tienen un consultorio, no tienen plata para los remedios, no tienen nada. ¿Qué les queda? La fe. ¿Qué nos falta? Lo primero que le dije al Señor, y de repente nos falta fe y humildad. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Y cuando uno entiende que tiene que ver con Él, el yo desaparezco. Y ese es el problema, que muchas veces aparece el yo y Él desaparece. Y el apóstol Pablo dice todo lo contrario, dice, yo vine a mostrarle a Jesucristo y a este crucificado. Él dice, yo no vine a hablar de lo que Dios hace a través de mí, de lo que Dios hizo conmigo, yo vine a hablar de lo que Él hizo por mí y de que aquel crucificado nos dio poder y le dio autoridad a la iglesia. El poder y la autoridad no lo tiene el mundo, el poder y la autoridad no lo tiene Satanás, el poder y la autoridad la tiene el Hijo de Dios que cree y que predica a Cristo crucificado y que el poder de Él fue delegado a la iglesia. Por eso la Biblia dice, y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Eso no tiene que ver con que Satanás venga a destruir la iglesia, tiene que ver con que el poder de Dios es mucho mayor que el poder de Satanás. Que lo que Dios puede hacer no ha menguado. El problema es que olvidamos aquello. Y Dios nos viene a recordar a través del apóstol Pablo, ¿cierto?, que Él sigue teniendo el control. Que Dios sigue teniendo el poder y que el evangelio es con demostración de poder y fe. La fe sin demostración son palabras vacías. Tu fe sin demostración del poder de Dios no tiene peso, no tiene autoridad. Es como cualquiera que se para allá afuera y habla cualquier cosa. Tu fe tiene que estar fundamentada en el poder de Dios y en lo que Dios puede hacer a través de ti. Miren, en el libro de los Hechos, y lo hemos leído muchas veces, la curación de un cojo, dice la Biblia que Pedro y Juan se han la hermosa, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que Pedro y Juan están frente, ¿cierto?, a este cojo, y Pedro y Juan no le dicen al cojo ni le hacen una tremenda oración. ¿Qué le dicen ellos al cojo?
no tengo oro ni plata, pero lo que está en mí, lo que yo aporto, lo que yo entiendo, aquello que me fue delegado, yo lo declaro sobre ti. Eso es lo que está diciendo, no tengo oro ni plata, pero lo que Dios puso en mí, lo que yo tengo, su Espíritu Santo que está en mí, yo lo declaro sobre ti. Y ellos le dicen, levántate y anda. La depresión no se puede contener cuando un hijo de Dios declara que hay que irse de una persona. Las ataduras almáticas son cortadas cuando un hijo de Dios declara que tienen que ser cortadas y que aquella persona es libre. Y yo le estoy hablando de algo que he vivido, yo no le estoy hablando de algo que alguien me contó que leí por ahí. Un hijo de Dios, cuando entiende quién es Dios y quién es Él en la posición delante de Dios y el poder que ha sido delegado sobre nosotros, nada puede contenerse a eso. Y es la iglesia olvidado. La iglesia olvidado quién es Dios. Pedro, cierto, ahí frente al templo de la Hermosa, Pedro con Juan le declaran al hombre, dice, y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y en ese momento sus pies y sus tobillos se fueron afirmados, y se puso en pie y anduvo, y entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es el tema? Que nos guardamos lo que Dios hace. Nos da vergüenza decirnos Dios nos desató. Nos da vergüenza decir Dios hizo esto a través de mí. Y por otro lado, nos llenamos de ego. Fui yo el que oré. Fui yo el que lo hice. Y le robamos la gloria a Dios. Pero la Biblia dice que su Espíritu Santo está para mostrar que su gloria se mueve con los hombres. Pedro y Pablo le declaran ahí en el templo de la Hermosa. ¿Saben qué? Ahí no hubo una tremenda oración. No hubo una tremenda oración. No habían parlantes, no había luces, no había una multitud viéndolo. Cuánto dista de muchas veces cuando somos usados por Dios. Queremos que todo el mundo sepa que Dios nos usó y le robamos la gloria a Dios. No había un escándalo, ahí no había farándula, no había exaltación humana. ¿Saben qué había? Querer demostrar que Dios estaba pendiente de aquel que estaba cojo ahí, de aquel que estaba paralítico, que aquel que tenía necesidad había sido escuchado por Dios. Era mostrar que el poder de Dios estaba vigente, que Dios no se murió en la cruz, que Jesucristo no se quedó en la cruz, sino que en Él había delegado salvación, había delegado poder a la iglesia. Eso quería mostrar Pedro y Juan. Y por eso ellos le declaran al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, lo que Dios puso en mí, yo te lo doy. Qué tremenda diferencia, qué fe. Es lo mismo que sucede cuando el Señor Jesús, cuando Dios mismo está fuera de la tumba de Lázaro. El Señor no hace tremenda parafernalia. Lo único que hace, Él en una oración dice, Dios, te doy gracias, porque esto que estás permitiendo es para tu gloria. Imagínense Dios mismo, el mismo Hijo de Dios, lo que tú estás haciendo es para tu gloria. Se para frente a la piedra y le dice a la multitud, corran ustedes la piedra. Y el Señor lo único que dice, Lázaro, ven fuera. No reprendió a la muerte, no reprendió a los demonios, no hizo tremendo escándalo, no había flashes, no había luces, solo había fe y autoridad. La fe, tú la haces crecer, la autoridad ya fue delegada. La Biblia dice que toda la autoridad fue delegada sobre la iglesia. Y voy a volver a lo mismo, aquí hay dos problemas, que muchas veces no somos iglesia y por eso no tenemos autoridad. Porque para tener autoridad hay que entender qué es ser iglesia. Y a veces olvidamos qué es iglesia y la autoridad que Dios nos ha delegado. Y nos echamos todos los pecados encima y nos echamos todas las culpas encima y nos acobardamos y nos olvidamos que no somos nosotros. Nos olvidamos que no son ustedes ni yo, que es Dios. Dios quiere mostrar su poder y su gloria, pero somos tan egoístas, somos tan egocéntricos,
que pensamos que tenemos que estar bien nosotros para poder decirle a otros lo que Dios quiere hacer por él. Y le negamos la salvación a otros y negamos el mover de Dios sobre nuestras vidas. Porque queremos mostrarle a otros primeros que nosotros estamos bien, que somos perfectos, que nada nos falta, que no fallamos en nada. Y es más importante para nosotros mostrarle a la multitud eso que mostrar el poder de Dios. No veo en ninguna parte de la Biblia que el apóstol Pablo ande declarando: yo era un asesino, un perseguidor, miren iglesia, miren cómo soy un gusano. Sin embargo, él sí proclamaba que Jesucristo me salvó. Tengo la autoridad dada desde el cielo. Qué tremenda diferencia. Porque él entendió que el grande era Dios y que él era un instrumento en sus manos. Nos cerramos tanto nuestro egoísmo a querer mostrar quiénes somos nosotros, que nos olvidamos que fuimos llamados a mostrar quién es Dios. Nos olvidamos que fuimos llamados a mostrar quién es Dios y que Dios tiene el poder. ¿Saben que a mí me gusta el Señor Jesucristo? Me gusta cómo Él muestra su poder, me gusta cómo Él habla, me gusta cómo Él muestra su gloria. La Biblia dice que Él iba paseando ahí en Mateo con sus discípulos y de repente el Señor Jesucristo mira y ve una higuera. ¿Saben qué? Él no tenía ninguna necesidad de eso. Sin embargo, Él le muestra a sus discípulos que Él sigue teniendo el poder y el control. Y la Biblia dice que en tiempo que la higuera no tenía que dar fruto, Él fue a buscar frutos donde la higuera no tenía frutos. Dice la palabra que Él llegó y la maldijo y en el instante se secó. ¿Saben por qué? Porque Él quería mostrarle a la iglesia, a sus discípulos, que en un hijo de Dios hay autoridad. ¿Qué es lo que nosotros hemos olvidado? Hemos olvidado que la autoridad es delegada y que la palabra de Dios enviada es la que tiene poder. No es lo que dice la gente, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el hermano, no es lo que dice aquel que cree que tiene la razón. Y de verdad se los digo, y se los voy a decir con todo mi corazón, porque fue lo primero que pensé. Cuando llegué a este lugar, Dios me entregó algo para la iglesia. Y yo dije: Señor, aquel que esté en este lugar va a recibir lo que tú me entregaste. Por eso le dije que me da pena que las sillas estén vacías. Que algunas sillas, algunas personas que debiesen estar en este lugar no están. Qué tremendo cuando dejamos a Dios de lado. Qué tremendo cambiar a Dios por cualquier cosa. ¿Saben por qué la iglesia no es usada? Porque no pone a Dios por primero. Porque no entiende el poder de Dios. Porque no entiende que Dios no mira como mira el hombre. Cuando uno entiende que Dios tiene el control, que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control, lo único que uno quiere es estar en la presencia de Dios. Lo único que uno quiere es ver el mover de Dios y la gloria de Dios. Y yo miraba estas ciudades que recorrimos, algunas grandes, otras pequeñas, y orábamos con el pastor Marcelo, veíamos cómo la gente era libertada, como las jovencitas que tenían depresión caían en el piso y Dios las libertaba instantáneamente, como la gente que estaba enferma va a volver a dar testimonio. De hecho, ya están mandando videos con testimonios de allá de lo que Dios hizo. Y yo le doy la gloria a Dios, porque yo siempre le he dicho a Dios: yo soy el hombre más imperfecto, pero ¿saben qué tengo? Tengo fe. Tengo fe que Dios me puede usar. Tengo fe, y cuando le digo a Dios: ¿sabes qué? La iglesia está llena de gente, pero quizás ninguno quiere ser usado. Y qué tristeza me da en mi corazón que no quieran conocer el poder de Dios, que no quieran conocer la gloria de Dios, cuando ponemos tantas excusas para servirle a Dios. Y Dios lo único que quiere hacer es mostrar su gloria. La Biblia es un reflejo de que Dios, y la Biblia lo dice así, la Biblia dice que Dios puede darte todas las bendiciones que tú quieras, pero Él no comparte su gloria con nadie. Y aquel que entiende que la gloria es de Dios puede ser usado por Dios. Y eso es maravilloso. La Biblia dice lo siguiente, la Biblia dice, miren, y tienen que recordar esto porque esto es algo que el Espíritu traía a mi corazón. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Sansón se volvía un superhombre. ¿Quién venía? ¿De quién era la gloria? ¿Por qué Dios venía sobre Sansón? Porque quería mostrarle a la gente que la gloria y el poder eran de Él.
Sin el Espíritu Santo, Sansón era un hombre común y corriente, tú y yo. Sin el Espíritu Santo, sin una gota de fe, sin lo que Dios trae a nuestro corazón, somos un hombre y una mujer común y corriente. Pero cuando viene el Espíritu Santo, suceden cosas diferentes. La Biblia dice que su Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Si no tienes autoridad, si no has sido usado por Dios, si tus oraciones no tienen respuesta, no estás creyendo en lo que Dios ya delegó sobre la iglesia. Lo que Dios ya dijo que tenía que hacer. Y yo les digo esto por experiencia propia, porque yo tenía miedo de esto. Yo tenía miedo de ser usado por Dios. Tenía miedo de que Dios usara mis manos, de que Dios me usara. Y le decía a Dios, si tú no vas a hacer algo, mejor que no venga nadie al altar. Entonces terminaba de orar y de repente me arrepentía de hacer el llamado, pero Dios afrontaba mi corazón. Y la gente empezó a dar testimonio y yo empecé a decir, ya aquel que quiera recibir a Dios que levante su mano, y la gente empezaba a levantar sus manos. Y si tú estás enfermo, ven a este lugar, y venían y ¿saben qué decía yo? Señor, ¿qué quieres hacer? Si tú los trajiste para acá, no los traje yo. Tú los trajiste para acá, así que haz algo en ellos. Y Dios empezaba a libertar y a sanar. Pero es Dios. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Tenemos el mismo Espíritu Santo dentro. La diferencia es que yo le creo. Que aún con todas mis imperfecciones Él puede usarme. Que aún con todas mis debilidades, con todos mis problemas, Él puede usarme. Que yo no necesito la gloria, robarle la gloria a Dios. Que yo entiendo que es Él. Y que si no estoy yo, y si yo no quiero hacerlo, Dios va a usar a otro. Y qué triste sería que cuando llegues a los cielos, Dios te diga, yo quería usarte. Que cuando llegues a los cielos, te diga, yo te puse en un lugar de eminencia en mi casa. Yo te puse en un lugar donde eras honrado y tú no me diste la honra. Qué triste sería. Qué triste sería que Dios te diga, sabes que yo te quería usar para salvar a alguien, para sanar a alguien, que alguien me conozca. Pero tú no tenías el corazón dispuesto, estabas tan preocupado de tus cosas, de tu ego, de tú ser mejor que el resto, que dejaste a Dios de lado y no te dejaste usar por Dios. Que Salomón, el hombre más sabio del mundo, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él componía y le vuelve la palabra de Dios a darle la gloria a Dios. Porque Salomón, sin el Espíritu Santo, era un hombre común y corriente. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él disertaba y él escribía, dice la palabra de Dios, los poemas más hermosos. Él tenía sabiduría para administrar, pero mientras el Espíritu Santo estaba sobre él. Y ¿saben qué? Algo que me impactó mucho, y por eso les hablo de esto, que mucha gente pasó al altar a pedir por algo. Y yo vi respuesta de parte de Dios en muchos de ellos. Pero había niños que se me acercaban, niños, y me decían, yo solo vine a dar gracias. Y fueron niños. Porque los niños pasaban para dar gracias. Y en las multitudes que vino, vi un hombre, una mujer que dijera, yo vengo a dar gracias a Dios. Pero había niños pequeñitos, niñitas de 7, 6 años que se acercaban y me decían, pastor, yo solamente pasé porque quiero darle gracias a Dios. Y yo decía, tremenda lección para nosotros. Tremenda lección para nosotros que vivimos pidiendo, que somos malagradecidos con Dios, que no entendemos lo que tenemos. ¿Saben qué? Aquí no debiera haber una silla vacía. No debiera haber una silla vacía hoy día, no debiera haber una excusa para que no estén delante de la presencia de Dios. Y sus excusas para aquellos que me están viendo, que son de la iglesia, son un trapo de inmundicia delante de Dios. Así se los digo. ¿Saben por qué? Porque no conocen la miseria, no han visto. Pero ¿saben qué? Yo vi gente clamar por un plato de comida porque lo único que tienen que comer a Dios, sin piso, gente sin baño, gente sin agua, niños desnutridos. Eso fue lo que fui a ver yo a Colombia. Yo no fui a ver grandes multitudes ni gente bien vestida hablando de Dios. Fue a ver gente que tiene tremenda necesidad y estaba ahí, porque ¿saben? Lo único que tenían era que aferrarse a Dios. Sin embargo, nosotros que lo tenemos todos somos unos mal agradecidos muchas veces con Dios.
Y Dios nos ha dado tanto. Y nos quejamos y queremos más de Dios. Pero no le damos nada a Dios. Olvidamos de Dios. Nos olvidamos quién es Dios. Y queremos que Dios se mueva a nuestros antojos y a nuestros caprichos. Así queremos que se mueva Dios. Sin embargo, hay gente que no tiene un plato de comida en otros países. ¿Saben qué? Su oración es: Dios, gracias por el pan nuestro de cada día. Esa es su oración. Gracias a Dios porque hoy día no me morí, porque no me enfermé de dengue, no me dio la fiebre amarilla. Y aunque todos al lado estaban enfermos, tú a mí me protegiste. Esa es la oración. La oración de los niños es: gracias a Dios porque hoy día me diste un pan más para comer. Esa es la oración de los niños allá. ¿Saben qué? La iglesia allá, la iglesia no tiene piso alguna. No tienen paredes, son 4 palos parados con un techo. Y la gente cuando va a la iglesia, ¿saben qué hace? Pesca su silla y lleva la silla de la casa a la iglesia. Y nosotros que tenemos una iglesia cómoda, nos hacemos el lugar para adorar a Dios, para darle gracias a Dios, porque tenemos un techo, que tenemos comida, que nuestros hijos están sanos, que tenemos un país donde somos protegidos, donde tenemos derechos. Allá no están los derechos del niño. Allá las niñas de 13 años andan embarazadas porque han sido violadas o se han prostituido. Esa es la realidad. Y somos mal agradecidos con Dios. Y queremos que Dios nos cumpla los caprichos. Si tú no me das esto, Dios, no voy a la iglesia. Si el pastor no hace lo que yo quiero, Dios, yo no voy a la iglesia. Si la iglesia no se hace como yo quiero, yo no voy a la iglesia. Si las cosas no son como yo quiero, yo no te busco, Dios, porque las cosas tienen que ser a mi manera. Orgullosos, altaneros, miserables con Dios. Eso es lo que somos muchas veces. No entendemos quién es Dios. Dios es Dios y tiene toda autoridad. Él sana. Él mira el corazón, Él no mira lo que mira el hombre. Por eso su orgullo, su arrogancia delante de Dios es un trapo de inmundicia. Porque Dios sigue siendo Dios. Por eso cuando ustedes me llaman a mí me dan una excusa que no van a venir a la iglesia. Vive Dios que yo ni los pesco. Así se los digo. Vive Dios que yo no los pesco. Así. Porque no hay nada más importante que la presencia de Dios. No hay nada más importante que la presencia de Dios. Pero muchas veces Dios tiene que llevarnos a tocar fondo para entender eso. Y yo le decía al Señor en mi corazón, y yo voy a empezar a orar, Dios, le dije. Voy a empezar a orar, Dios, porque tú empiezas a poner tu mano. Porque yo tengo autoridad. Así como tú me has dado autoridad para orar y que la gente se sane, yo tengo autoridad para orar y que tú corrijas, Dios. Y que tú quites tu protección. Y que tú hagas algo diferente, Dios. Porque de verdad que me cansé. Y si yo me siento que la gente es ingrata, yo me imagino cómo se sentirá Dios. Así me imagino, digo, cómo se sentirá Dios. ¿Se sentirá Dios como el chiquillo de los mandados? A ese que le hablamos para que nos traiga las cosas nomás. Y pensaba, le pedimos tanto a Dios y Dios nos regalonea. Porque ciertamente Dios nos regalonea. Dios nos bendice. Nos da todo a manos llenas. No nos gusta una comida, comemos otra. Cuando hay gente que no tiene ni un pan para echarse a la boca. Y creemos que Dios se va a mover en nuestro desorden. Y Dios también está conmigo y somos altaneros. Y hacemos lo que queremos. Y yo decía, ciertamente por eso Dios no se mueve con mucho. Y no es que uno tenga que ser perfecto, es que uno tiene que entender quién es Dios y lo que Dios ha delegado y que Dios no quiere. Dios no quiere una iglesia que ore bonito. Dios no quiere una iglesia que cante bonito. ¿Sabes lo que quiere Dios? Dios quiere una iglesia que muestre que Dios está en su vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y saben cómo se vive eso? Cuando se empiezan a ver los milagros.
Cuando se empiezan a ver las sanidades. Cuando dejamos de callarnos y dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a glorificar a Dios. Cuando dejamos que Dios use y que Dios se mueva con libertad. Cuando hacemos eso, se empieza a ver el mover de Dios. Se empieza a ver la gloria de Dios. ¿Saben qué? Yo no veo, y es lo más maravilloso porque Dios ha traído revelación con esta palabra a mi vida. Yo no veo a un Pedro diciendo, ¿saben qué? No vayan a la iglesia de Pablo, porque Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia. No veo a Pedro diciendo, oiga, ¿saben qué? No escuchen a Apolo, porque Apolo era así. No escuchen a Demas. No sigan a aquel o no hablen con aquel. No veo a los discípulos haciendo eso. No veo a los discípulos diciendo, oigan, pero Juan, ¿por qué está vivo todavía? Ah, pero es que Juan es el regalón de Jesús, por eso es que Juan es así. No veo a la Biblia, no veo a la iglesia diciendo, ¿saben qué veo a la iglesia? Veo a la iglesia unida orando, mostrando la gloria de Dios, mostrando el poder de Dios, viendo quién es Dios. Nos ocupamos de tantas cosas y no nos ocupamos de lo realmente importante, de mostrar el poder de Dios, de mostrar la gloria de Dios, de mostrar quién es Dios y que Él se puede mover a través. Por eso yo entendía lo que Dios hablaba en mi espíritu. Dios sigue vigente. Dios sigue vigente. Dios no ha dejado de ser quien es Él. Dios nunca ha perdido fuerza, autoridad. Y yo pensaba eso mientras llegaba allá y empecé a ver el mover de Dios. Y empecé a ver lo que Dios hacía y cómo la gente se acercaba. Cada día llegaba más gente porque la gente empieza a ver el mover de Dios y la gente se empieza a acercar. Entonces yo veía que el primer día se convertían 3 y al otro día ya eran 4, 5, 6 porque la gente había dado testimonio. Vino un pastor de Chile que no me conocía, le dijo una niña a su mamá, y yo no creía en el evangelio, le dijo. Yo no creía en el evangelio, pero ¿saben qué? Yo pasé y ese hombre me dio mi vida. ¿Tú no has hablado con él, mamá? Y su mamá le dijo, si yo nunca lo he visto ese hombre, pero ese hombre sabía mi vida, entonces Dios es real. Entonces Dios es real porque ese hombre no me conoce y ¿cómo sabe mi vida? Eso es Dios. Y eso es lo que Dios quiere manifestar su poder. Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere que Él está presente en medio de la iglesia. Porque si no, esto es un club social. Si usted no ve milagros, si usted no ve sanidad, si usted no ve el mover de Dios, si usted no ve moverse a través de usted, usted está en un club social. Usted no está buscando. Usted no quiere la gloria de Dios. ¿Saben qué? La Biblia dice que los discípulos, el apóstol Pablo, la Biblia dice que Timoteo era un hombre enfermo. Cuando el apóstol Pablo le dice bebe vino a causa de su enfermedad, la Biblia dice un hombre enfermo, pero su enfermedad no lo detenía a buscar de Dios para Dios. Y nosotros tenemos tantas excusas para servirle a Dios. Ponemos tantas excusas para servirle a Dios. Y la Biblia habla de un Eliseo que murió de la enfermedad que tenía, dice, y la Biblia no dice que él tuviera obstáculos para servirle a Dios. La Biblia habla de un Elías que tenía depresión, que de tiempo en tiempo se metía en una cueva, se olvidaba de lo que Dios. Sin embargo, no era obstáculo para servirle a Dios. No hay obstáculo para servirle a Dios. La Biblia habla de un adúltero, asesino, no era un obstáculo para adorar a Dios, para mostrar. David siempre decía, mi Dios es mi salvación, Él es mi refugio, en Él me voy a refugiar. La Biblia decía que Él ponía en alto, no Dios, pero una excusa para no poner a Dios por delante, para no mostrar quién es Dios. David decía, Él es mi escudo y mi galardón, mi premio es Él, y Él es mi escudo, Él es mi defensa. Él hablaba de quién era su Dios, siempre puso a Dios en alto. Entonces, ¿qué está impidiendo que movamos a Dios en este lugar, que mostremos a Dios? ¿Qué impide que muestre a Dios? Que digas quién es Dios. ¿Sabes qué lo impide? Que Dios no está en el primer lugar. Eso lo impide. Porque cuando tú tienes algo en primer lugar, cuando tú tienes algo que atesoras, que tú amas, lo único que tú quieres es. Y por eso yo sé que Dios no está en muchos corazones. Y por eso yo
que Dios no es primer lugar. Y por eso yo sé que Dios no es prioridad. Porque cuando tú tienes algo que tú amas, que tú valoras, primero. Está primero. Te compras un auto nuevo y quieres que todo el mundo vea tu auto. Te compras algo nuevo y quieres que todo el mundo lo vea. Quieres lucirlo delante del mundo. Quieres algo y quieres que todo el mundo lo vea. Eres feliz y quieres que todo el mundo vea tu felicidad. Pero sin embargo, ocultamos a Dios de nuestra vida. Y por eso el de allá afuera no conoce a Dios. Y por eso esta iglesia no está llena. Y por eso nos faltan sillas. No es por falta de fe de los pastores. No es por falta de oración. Es porque hemos dejado de mostrar la gloria de Dios. Hemos dejado de decir Dios y que Dios está vigente. Hemos dejado de decirle a la gente que Dios sigue haciendo milagros. Que su Espíritu Santo no se ha detenido. Y yo decía, claro, de tiempo en tiempo, nosotros viajamos fuera del país a predicar la palabra de Dios y vemos algo diferente. Pero yo le decía al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué allá? ¿Por qué allá? ¿Por qué si hay una campaña y viene mucha gente a escuchar una palabra y Dios hace milagros? Y yo sigo siendo el mismo mono que está allá. Forma y estoy en otro país. Y predico lo mismo que predico en la iglesia. Y hablo del mismo Dios que hablo en la iglesia. ¿Saben cuál es la diferencia? Que allá la iglesia dice, va a venir un hombre que Dios lo usa. Y yo cuando llego allá les digo, si Dios también puede usarlo ustedes. El problema es que ustedes no tienen fe. El problema es que ustedes no creen que Dios puede hacerlo a través de ustedes. Y Dios lo único que está buscando es un corazón que le crea. Y el apóstol Pablo les recuerda eso a la iglesia. Y les dice, yo no vine con la sabiduría que yo tenía. Yo no vine a persuadirlos como quien los persuade humanamente. Yo vine, dice, el poder de Dios. Y es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. La iglesia tiene que empezar a demostrar que hay poder en la iglesia. Vamos a orar. Yo les voy a pedir algo especial en este minuto, sí. Le voy a pedir a mi hermano Cristian que ponga una alabanza. Y le voy a pedir que pasen todos los que crean que Dios puede usarlo. Todos los que crean que Dios, si tú crees que Dios puede usarte a ti, pasa.